La noche en que mi esposo me dejó jugar con su sobrino fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Todo sucedió hace un par de semanas. El sol se ocultaba en el horizonte y arrojaba un suave resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad. Desde la ventana de nuestra casa, vi cómo la tarde se apoderaba del zumbido del tráfico abajo, mezclándose con los débiles sonidos de una conversación distante. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esta noche dejó un peso en su lugar. Robert, mi esposo, había ido esa misma tarde a un retiro de trabajo de fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida hoy se sintió diferente. Tal vez fue la petición que hizo cuando me besó la mejilla. Adiós, Evelyn, dijo, demorándose un momento. Vigila a James mientras yo me voy. Todavía está averiguando cosas y no quiero que se sienta como un invitado. Hazlo sentir como en casa. James, su sobrino de solo 19 años, se había estado quedando con nosotros durante un par de semanas, recién salido de la escuela secundaria y preparándose para la universidad en la ciudad. Había llegado a nuestra puerta con bolsas colgadas de los hombros y una mezcla entrañable de timidez y gratitud. Robert había insistido en que lo acogiéramos por un tiempo para ayudarlo a adaptarse. No me había importado. James era educado, respetuoso y tenía un cierto encanto tranquilo con el que era fácil estar cerca. Aún así, la casa se sentía diferente sin Robert. La dinámica entre James y yo siempre había sido cordial, pero esta noche, cuando el cielo se volvió más oscuro y la casa se instaló en su habitual quietud nocturna, sentí un cambio sutil. Tal vez fue la ausencia de su presencia constante o tal vez algo que no podía explicar. A las 7. Escuché el familiar crujido de las escaleras. James apareció en la puerta de la sala de estar, su cabello oscuro ligeramente alborotado. Vestía una sudadera con capucha simple y jeans. Me dio una pequeña sonrisa cuando entró, del tipo que lo hacía parecer más joven que él. Hola, tía Evelyn, saludó con su voz suave y cálida. Robert me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Así es, dije, dejando a un lado el libro que realmente no había estado leyendo. No quería que te sintieras abandonada, se rió, sentándose suavemente en el sofá frente a mí. Se preocupa demasiado. Estoy bien. Me quedé en un silencio cómodo. No pude evitar notar la forma en que se desparramó en el sofá, sus largas piernas estiradas y su postura relajada. Había una tranquilidad en él esta noche que no había visto antes. ¿Tienes hambre?, pregunté después de un momento. Sí, de hecho, admitió, sentándose un poco. ¿Qué hay para cenar? Me levanté y le hice un gesto para que me siguiera a la cocina. Vamos a resolverlo. Nos decidimos por algo simple, pasta con una salsa casera rápida. James ofreció ayudar y juntos nos movimos por la cocina a un ritmo que se sintió sorprendentemente natural. Cortó las verduras con precisión, sus manos firmes y seguras mientras yo revolvía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de alguna broma o anécdota ocasional. No eres malo en esto, dije mirándolo mientras él expertamente cortaba un tomate en cubitos. Él sonrió. Tú tampoco. Pensé que quemarías agua. Grosero, le respondí, pero no pude evitar reírme. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor. El suave resplandor de la luz del techo proyectaba un ambiente cálido. La conversación en la habitación se desarrolló con naturalidad, sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas acerca de Robert desde su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrajo y me encontré pendiente de cada una de sus palabras. Después de la cena, migramos de nuevo a la sala de estar. James tomó su lugar habitual en el sofá. Su cuerpo se estiró cómodamente como si fuera dueño del espacio. Volví al sillón pero mi mirada seguía yendo hacia él. Había una tranquilidad en él esta noche. Una confianza que se sentía nueva e intrigante. Gracias por la cena, dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Fue agradable no tener que hacerlo todo. No es problema, respondí, lo disfruté. Hubo otra pausa,
esta más pesada. Los ojos de James se encontraron con los míos y por un momento sentí como si la habitación se hubiera encogido a nuestro alrededor. El aire estaba espeso, cargado con algo tácito pero palpable. Creo que lo haré. Me iré a la cama pronto, murmuró, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Sí, dije suavemente, aunque mi corazón se aceleró en mi pecho. Se demoró un momento más. Su mirada me recorrió de una manera que parecía deliberada. Luego, con una pequeña sonrisa, se puso de pie y estirado. Buenas noches, tía Evelyn. Buenas noches, James. Lo vi retirarse por las escaleras, el sonido de sus pasos desvaneciéndose mientras desaparecía en el pasillo. Me senté allí por un largo tiempo después. Del peso del momento me presionara. Algo había cambiado esta noche, aunque no podía expresarlo con palabras. Todo lo que sabía era que no estaba lista para dejar que la noche terminara todavía. La casa estaba en silencio. Ahora, salvo por el débil tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera. Mientras la noche se instalaba, me quedé en la sala de estar por un rato mirando la luz parpadeante de la chimenea, mis pensamientos volviendo a James. Había algo en su comportamiento esta noche, una energía que no podía identificar pero tampoco podía ignorar. Finalmente subí las escaleras, mis pasos suaves en las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca de la habitación de invitados. La puerta de James estaba ligeramente entreabierta y dudé cuando pasé por ella. El sonido de su suave respiración llegó a mis oídos. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mi mente. ¿Esto era ridículo? Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Pero incluso cuando me puse el pijama y me metí en la cama, mis pensamientos seguían volviendo a él, su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se detenían. En los míos solo un segundo demasiado tiempo. Me di vuelta y miré al techo. Mi pecho se apretó con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. El sueño no llegaba. La quietud de la casa se sentía opresiva. El silencio fuerte en mis oídos no estaba segura de que me impulsaba, pero después de lo que parecieron horas me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos estaban en silencio contra el piso mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos guiados por algún tirón tácido. La puerta de James todavía estaba entreabierta. La tenua luz de su lámpara de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí. Por un momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. James, llamé suavemente apenas por encima de un susurro. Se escuchó un susurro desde adentro y luego su voz baja y cálida. Sí. Empujé la puerta para abrirla suavemente entrando. Él estaba sentado en la cama, las mantas alrededor de su cintura, su cabello oscuro estaba alisado. Sus ojos pesados iluminaron por él. Sueño pero alerta. No podía dormir, lo admití. De pie torpemente junto a la puerta, sonrió débilmente, inclinó ligeramente la cabeza y yo, ni siquiera por un momento solo nos miramos el uno al otro. El peso del silencio llenaba el espacio entre nosotros y luego, casi vacilante, James palmeó el espacio vacío en la cama a su lado. ¿Quieres sentarte?, preguntó con su voz suave pero firme. Dudé. Cada parte racional de mí gritaba que esto fue una mala idea, pero había algo en su mirada. Una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y Pur estaba en el borde de la cama, con cuidado de mantener una distancia respetable. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó con un tono gentil pero curioso. Dudé. No estaba segura de cómo responder. No lo sé, finalmente dije. Solo estaba inquieta. Supongo que, asintió. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, espeso con palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré por el rabillo del ojo, mi mirada se fijó en los ángulos agudos de su mandíbula, la curva de sus labios. Se veía diferente en la suave luz, más suave, más vulnerable. Me alegro de que estés aquí, dijo de repente,
Su voz rompió el silencio. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quieres decir qué? Se encogió de hombros y bajó la mirada hacia sus manos. No lo sé, es solo que es agradable tener a alguien cerca, alguien que lo entiende. Supongo que entendía lo que le pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Él me miró y luego su mirada fue penetrante y cruda, como es sentirse solo, como si nadie realmente te viera. La honestidad en sus palabras me impactó. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tragué fuerte, mi garganta estaba apretada. Te veo, dije suavemente, las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente y, por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente extendió sus dedos, rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Mi respiración se entrecortó y lo miré buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. James, comencé, mi voz temblaba ligeramente, pero él negó con la cabeza interrumpiéndome. Está bien, dijo su voz, apenas un susurro. Solo necesito esto, incluso si es solo por un momento. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque era cálido y firme, me encontré inclinándome hacia él. Él disolvió el espacio entre nosotros y su otra mano se acercó para acariciarme la cara. Su toque fue suave pero firme. Cerré mis ojos. El mundo se desvanecía mientras me rendía al momento en que él se encontraba con nuestros labios, tentativamente al principio, un suave roce de piel contra piel, pero luego el beso se profundizó. El calor entre nosotros aumentaba con cada segundo que pasaba. Sus manos se movieron hacia mi cintura, tirando de mí. Me acerqué más y dejé que mis propias manos encontraran su camino hacia sus hombros. Estaba mal, lo sabía, pero en ese momento se sintió como la cosa más natural del mundo. Sus labios estaban cálidos contra los míos, suaves pero insistentes. Sentí su peso, la cercanía, el polo innegable que había estado hirviendo bajo la superficie toda la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido fuerte y frenético en el silencio de la habitación. James, susurré contra su boca sin estar segura de lo que estaba tratando de decir. ¿Le estaba pidiendo que parara o continuara? Incluso yo no lo sabía, pero él no se apartó. En lugar de eso profundizó el beso, sus manos agarrando mi cintura con una firmeza que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían a la vez extrañas y dolorosamente familiares. Rompió el beso y apoyó su frente contra la mía mientras ambos intentábamos recuperar el aliento. Sus ojos buscaron los míos, oscuros e intensos como si tratara de evaluar lo que estaba pensando. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí aunque mi mente estaba dando vueltas. Sí, logré decir, aunque la palabra se sintió pequeña e inadecuada. Sonrió débilmente, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla. Bien, dijo su voz temida de alivio. Por un momento nos quedamos sentados allí. El silencio entre nosotros denso pero no incómodo, podía sentir su latido contra el mío. El ritmo constante que me conectaba a tierra de una manera que no había sentido antes. Esperado. Pero a medida que la neblina inicial del beso comenzó a desvanecerse, la realidad comenzó a aparecer nuevamente. El peso de lo que estábamos haciendo, de quienes éramos él, uno para el otro, se cernía sobre mi mente. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz temblaba levemente. James se rió entre dientes. Suavemente, su aliento cálido contra mi piel. Sí, estuvo de acuerdo, su tono ligero pero serio. Pero no se siente mal, ¿verdad? Dudé, la pregunta colgando en el aire entre nosotros. ¿Se sentía mal? Mi mente racional gritó que sí, que esta era una línea nunca debimos habernos cruzado, pero mi corazón traidor y dolorido contaba una historia diferente. No. Lo admití, la palabra se escapó antes de que pudiera detenerla, no lo hizo. Su sonrisa se ensanchó ligeramente,
un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Entonces tal vez no lo sea, dijo suavemente, su mano todavía acunaba mi rostro. Quería creerle, quería creer que esto era. En ese momento esta conexión era algo puro y correcto, pero el miedo y la duda persistían en los bordes de mi mente amenazando con devolverme a la realidad. ¿Qué pasaría si comenzara? Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué pasaría si esto lo cambiara todo? James negó con la cabeza, su mirada firme. No tiene por qué ser inquebrantable, dijo con firmeza. Podemos hacerlo paso a paso, sin presiones, sin expectativas, solo esto. Se inclinó de nuevo, sus labios rozando suavemente los míos y sentí que relajaba la tensión en mi pecho aliviando un poco. Sus manos se movieron hacia mi espalda acercándome más y lo dejé, mis propias manos se enredaron en su cabello. El beso se profundizó, el calor entre nosotros se acumulaba una vez más, su toque era cuidadoso pero insistente, sus movimientos deliberados y sin prisa. Era como si se estuviera tomando su tiempo saboreando cada momento, cada sensación. Me perdí en él, en el calor de su abrazo, en la manera en que me hizo sentir visto, comprendido y querido. Era embriagador, abrumador y por primera vez en lo que parecía una eternidad me permití simplemente sentir mientras la noche se extendía sobre los límites entre nosotros. Se difuminaba aún más, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada momento que pasaba, el mundo exterior se desvanecía dejando solo a los dos perdidos en la intimidad tranquila de la noche. Cuando finalmente nos separamos, nuestra respiración pesada y nuestros cuerpos presionados cerca. Lo miré, mi corazón lleno y pesado a la vez. Esto va a pasar para complicar las cosas. No, dije suavemente, una leve sonrisa tirando de mis labios a pesar del peso de mis palabras. James sonrió, sus ojos brillando con picardía y afecto. Probablemente, lo admitió, pero creo que vale la pena. Asentí con el pecho apretado por una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. Sí, dije en voz baja, yo también. James apoyó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la noche afuera y el ocasional arroyo de la casa. Asentándose. Envolví un brazo a su alrededor acercándolo más y él suspiró contento. Nos quedamos así por un rato. El silencio entre nosotros se llenó de pensamientos no dichos. Podía sentir el ritmo de su respiración constante y tranquilizadora y me dio un momento para recomponerme. Mi mente corría repitiendo todo lo que acababa de pasar. Cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo James de repente. Su voz rompiendo el silencio era tranquila pero firme mezclada con una vulnerabilidad que hizo que mi pecho se apretara. Dudé, mis dedos trazando patrones ausentes en su espalda. Yo tampoco lo hago, admití suavemente, pero no sé cómo hacemos que esto funcione. James levantó la cabeza para mirarme, sus ojos se llenaron de una determinación que me tomó por sorpresa. Lo resolveremos, dijo, no tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo lo tomamos un día a la vez. Sus palabras fueron tranquilizadoras pero el peso de la situación aún persistía, la realidad de lo que habíamos hecho, de lo que éramos ahora el uno para el otro era mucho para procesar. Pero al mismo tiempo la idea de dejar ir esto, de dejarlo ir, era insoportable. Está bien, dije. Finalmente. Mi voz apenas era más que un susurro, un día a la vez. Él sonrió, inclinándose para presionar un suave beso en mi frente. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, sus palabras, una promesa silenciosa. Nos quedamos así por un tiempo más, envueltos el uno en el otro, el resto del mundo se olvidó. Se sintió seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Finalmente, la noche comenzó a alcanzarnos, el peso del cansancio se instaló. Jane se movió, alejándose un poco para mirarme. Probablemente deberíamos dormir un poco, dijo, su voz teñida de renuencia. Asentí. Aunque no quería soltarlo. Todavía sí, acepté, mi propia renuencia era clara en mi tono.
Pero luego se giró para mirarme. Su expresión era abierta y cruda. No quiero irme, admitió. Su voz temblaba de vulnerabilidad. No quiero que esto termine. Tragué saliva, mi pecho se apretó ante sus palabras. Entonces, no, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Quédate. Buscó la mía por un momento antes de inclinarse, en su mano. Encontró la mía y la sostuvo con fuerza. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz apenas audible como si estuviera teniendo miedo de romper la frágil conexión entre nosotros. Estoy seguro, lo dije y lo dije en serio. Sin decir otra palabra, cerró la distancia entre nosotros, sus labios se encontraron con los míos en un beso, que era suave y tentativo, pero mezclado con un hambre innegable. Respondí instintivamente, mis manos encontraron su camino hacia su rostro, acercándolo más. El mundo exterior se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro. La luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes a través de la habitación. Cada toque, cada beso se sentía como una revelación, una profundización del vínculo que siempre había estado allí pero que solo ahora había salido a la luz. Realmente fue de mal en peor y no sabía que era un chico joven capaz de decir, «Guau». Sus toques eran tan asombrosos. Y cada vez pensaba que era la última vez que estaba listo para otra ronda. Finalmente creo que terminamos después de 5 o 6 veces. Cuando terminamos, las manos de James se deslizaron por mis brazos y su toque me provocó escalofríos en mi columna vertebral. He deseado esto por tanto tiempo, murmuró contra mis labios, su voz cargada de emoción. Simplemente no sabía si sentías lo mismo. Yo tampoco, me di cuenta, admití, mi frente apoyada contra la suya. Pero ahora que lo hago, no quiero parar. Sonrió suavemente, su pulgar rozando mi mejilla. Luego no pasaremos las horas. Se extendió. Mientras explorábamos este nuevo territorio juntos. Cada momento más intenso e íntimo que el anterior, no había dudas ni miedo, solo un entendimiento compartido de que este era el lugar donde debíamos estar. Para cuando el fuego se había reducido a brasas, estábamos envueltos en los brazos del otro, nuestra respiración era lenta y constante. La cabeza de James descansaba sobre mi pecho y pasé mis dedos por su cabello, maravillándome de lo bien que se sentía todo. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí y le di un beso en la frente. Lo hago, estoy de acuerdo, pero es un cambio para el que estoy lista. Resolveremos esto juntos, paso a paso. James sonrió, sus ojos se encontraron con los míos con una calidez que hizo que mi corazón doliera. Confío en ti, dijo simplemente. Y yo confío en ti, respondí, mi voz llena de convicción mientras la noche se alargaba. Nos quedamos allí en el sofá, envueltos en el calor del otro, no dispuestos a dejar que el momento terminara. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, sabíamos que los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente había sido liberado. A la mañana siguiente me desperté con el débil sonido de los pájaros fuera de la ventana y el suave crujido de los pasos en el pasillo. Por un momento no estuve segura si los eventos de la noche anterior habían sido reales o algún sueño vívido, pero el calor persistente en mi pecho me dijo que era real, cada mirada, cada palabra susurrada, cada toque compartido. Respiré profundamente y salí de mi cama. Me puse un suéter suave mientras me dirigía a la cocina. James ya estaba allí, de pie junto al mostrador con una taza de café en sus manos. Su cabello estaba un poco desordenado y vestía una sudadera con capucha de gran tamaño que lo hacía parecer más joven y vulnerable. Cuando entré, su rostro se rompió en una sonrisa tímida. Mañana, dijo su voz suave pero cálida. Mañana, respondí, mi voz todavía aturdida por el sueño. Me moví para servirme una taza de café, el silencio entre nosotros cómodo pero cargado, el peso de lo compartido quedó suspendido en el aire, tácito pero siempre presente. James apoyó contra el mostrador mirándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cargada de preocupación.
Asentí encontrando su mirada. Sí, dije, estoy bien. ¿Estás bien? Dudó por un momento. Antes de asentir. Sí, dijo, aunque había un ligero temblor en su voz, es solo que no puedo dejar de pensar en la noche. Dejé mi café y me acerqué a él colocando una mano en su brazo. Yo tampoco, lo admití, pero es mucho que procesar. Necesitamos tomar esto con calma, averiguar qué significa esto para nosotros. James asintió y su expresión se suavizó. No quiero apresurar nada, dijo, solo que no quiero perder esto. Perderte. No lo harás, dije apretando firmemente su brazo. Lo resolveremos juntos. Sonrió, la tensión en sus hombros se alivió un poco. Gracias, dijo suavemente. Pasamos el resto de la mañana en tranquila compañía compartiendo pequeñas sonrisas y caricias mientras seguíamos con nuestro día. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo mutuo de tomar las cosas paso a paso. A medida que avanzaba el día, me encontré mirando a James, notando más de cerca la forma en que se movía, la forma en que sonreía, la forma en que sus ojos se iluminaban. Cuando reía, fue como verlo bajo una nueva luz y me llenó de una calidez que no había sentido en años. Cuando llegó la noche nos encontramos en el sofá de nuevo. El suave resplandor de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. James se sentó cerca de mí, su hombro rozando contra el mío y sentí una tranquila satisfacción apoderarse de mí. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Me giré para mirarlo sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros con la mirada fija en el fuego. Esto no es exactamente normal. Extendí la mano tomando su mano en la mía. Tal vez no sea normal, dije, pero se siente bien y eso es lo que importa. Se giró para mirarme, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad crees eso? Lo haré, dije con voz firme, siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro, siempre y cuando seamos cuidadosos podemos resolver esto juntos. La sonrisa de James era pequeña pero genuina y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo, por no huir, por darle una oportunidad a esto. No podría huir aunque quisiera, dije con una sonrisa burlona tirando de mis labios. Eres algo difícil de escapar. Se rió. El sonido fue ligero y genuino y me llenó de una alegría tranquila. En ese momento supe que cualquier desafío que nos aguardara lo enfrentaríamos juntos. Mientras la noche avanzaba nos quedamos así, uno al lado del otro en el calor del fuego y el consuelo de la presencia del otro envolviéndonos como una manta. No fue perfecto y no fue fácil, pero fue nuestro y creo que eso fue suficiente. No estoy seguro si está bien lo que hice. Aún no le he dicho nada a Robert. ¿Debería decirle? No lo sé, simplemente no lo sé. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Hasta la próxima.